Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cuál es tu vinculación con la Murta? Hola, mira, yo soy la responsable de la gestión directa de la Murta. Mi nombre oficial es jefa de grupo de medio ambiente, pero realmente yo cuando me presento tanto a los labradores como al personal que viene de visita al paraje, pues me identifico como la forestal del Ayuntamiento de Alzira, que lo entiende así mejor todo el mundo que un nombre tan largo que no sabes lo que estás diciendo. Queríamos hablar sobre el paraje natural de la Murta y la Casella. ¿Podrías decirnos por qué se crea el paraje? Bueno, pues la Casella siempre ha sido, ¿no? Se declaró en su época, hace muchos años, como un monte de utilidad pública, mientras que lo que es el Valle de la Murta fue primero de los monjes, luego en la desamortización pasó a manos privadas, hasta que en un momento dado el Ayuntamiento de Alzira compró lo que es el Valle de la Murta, el paraje natural municipal que conocemos hoy en día de la Murta, pero la pretensión era urbanizarlo. Entonces, en ese momento, mucha gente valiente de Alzira se unió para que se parara el urbanizar un paraje tan bonito que todo el mundo siempre quería entrar, no se dejaba porque estaban en manos privadas, siempre habían incendios por esa causa, claro, yo no hago, por desgracia, yo no hago un uso del paraje, pues ni lo hago yo ni lo haces tú como dueño. Ya una vez entra a formar parte de la ciudadanía, lo quieren urbanizar, y eso se paró. Al cabo de los años, la misma gente y otra gente que ya se incorporó en movimiento social hicieron presión a los políticos, a los que gestionan el municipio, para que se declarara, o sea, se protegiese de alguna forma, y así el color del político que estuviese tenía que acogerse a la forma de protección. Y se decidió hacer paraje natural municipal de la Murta y de la Casella. ¿Qué extensión tiene? Más o menos, o un poco más de 770 hectáreas. Va variando, pues si van cogiendo terrenos, así, más o menos. ¿Y a qué término municipal corresponde? A Alzira, por eso el nombre genérico es paraje natural municipal, que es muy importante que sea municipal, no es de la Generalitat, es del municipio. Y por ende de toda la ciudadanía. Allí que se pretende conservar, ya nos has dicho que todo el paraje en sí, por eso se creó. Pero, ¿qué se puede encontrar de flora y fauna allí? A ver, la eclosión de flora que tenemos en el paraje, hay plantas autóctonas, hay plantas endémicas que se encuentran en pocos sitios, como es el Verbascum fongeri, o sea, que es una planta que nos encontramos por casualidad cuando vinieron los de microrreservas. Y todo es gracias a la eclosión que tenemos entre el mar que está al lado, la montaña y el valle. O sea, está lleno de microclimas. Tenemos varios tipos de erica, el Arbutus unedo, que mucha gente cuando ve el madroño, o sea, se queda alucinada. Este árbol, ay, ¿por qué esto rojito? No coma mucho, que luego le puede fermentar y le puede causar dolor de cabeza y mareos. También tenemos el Fraxinus ornus, que de hecho han venido a investigarlo muchas veces porque no saben cuándo hace su floración, o sea, no se sabe. Y está a un nivel del mar muy bajo respecto a lo que tendría que estar. Eso es gracias al microclima, a los microclimas que tenemos dentro del paraje, cosa que hay que conservar. También pues nos hemos encontrado búhos reales, zorros hay un montón, alguna águila que otra alguna vez también te la encuentras, y bueno, la verdad que también es precioso todo tipo de flora. Ya te estoy hablando de los grandes, a los pequeñitos ya te quedas ahí, que si la arañita de este color, que si el topito, vamos, a disfrutarlo. Gente que viene de muy lejos, tanto para ver la parte forestal, pero también la patrimonial. O sea, que es muy importante la combinación de parajes que tenemos. Luego ya cuando te entras
ya dentro del paraje está el monasterio, que está en ruinas, ves la torre fortificada, que hay que decir una cosa, es muy raro que en un monasterio haya una torre fortificada, que eso pertenece a los castillos, no a un monasterio, pero eso está aún en pie y es precioso. Unas balsas asociadas, que era donde los monjes regaban sus plantas aromáticas, que era de donde ellos vivían de la medicina de la época. La ermita rupestre del Monte Calvario de la Murta, datada con anterioridad al siglo XIV, es algo más que una cueva o gruta en la ladera del monte por encima de las balsas. Quedan todavía relevantes vestigios de esta ermita rupestre acondicionada con algún lienzo de mampostería, en la que aún puede verse una estancia en su fondo que debía servir como oratorio o alcoba. Los restos de la ermita de Santa Marta en la Murta se hallan en una zona depinada a unos 200 metros del cenobio. Aunque en su origen era una de las más antiguas del valle, lo que ha llegado a nosotros parece responder a una reforma del siglo XVIII. Constaba de capilla, sacristía o vivienda para el ermitaño y un pequeño claustro anexo. El templo tenía muros de mampostería, cubierta de tejas a dos aguas y una pequeña espadaña.
Desde hace algunos años se suceden trabajos de consolidación de estas ruinas y de recuperación de sus pinturas murales, con la intención de salvaguardar este patrimonio y evitar su completa desaparición. El acueducto, que transporta el agua desde la fuente hasta las balsas del monasterio, está formado por 8 arcos consecutivos que salvan los desniveles del terreno, llegando en algunos puntos hasta los 3 metros de altura. Y es en estos puntos donde la erosión y la presión del agua provocan el desgaste y rotura de la conducción. La almazara es una construcción de finales del siglo XIX, de la que podemos observar la muela montada en el molino y los aperos del animal que tiraban de ella. En este vídeo les hemos mostrado lugares maravillosos de este valle, pero lo que realmente deseamos es que usted experimente lo que nos transmite este lugar. Déjese acompañar por alguien que le interprete este rico patrimonio natural y cultural. No se arrepentirá.